Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un pequeño mini tutorial, bueno, yo que sé, mini guía de placas base. La verdad es que iba a empezar haciendo vídeos del tipo AMD versus Intel, Nvidia versus ATI, pero he pensado, hostia, a lo mejor mucha gente no conoce los principios de las placas base, así que vamos a empezar por ello. La verdad es que, como bien digo, es una mini guía, no es una guía definitiva, eso esperaré a tener una cámara mejor para hacerla. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Placas base hay de varios tamaños. Esto es una estándar ATX. Esto que tengo aquí al lado es una mini ATX. No sé si la podéis ver, no sé si os llega la imagen, si no ahora la pasaremos. Esta placa es antigua, es un socket 775. Esta placa es más moderna, es un socket 1155. Pero bueno, vamos allá con respecto a las placas base. Lo primero, esta placa base es dual. La he cogido para hacer este mini tutorial porque es bastante curioso el hecho de que tenga AGP y PCI Express. Son los puertos que utilizan las gráficas. Aparte es una placa base antigua, se ve porque tiene el not write y el should write, o sea, tiene dos chipsets, ¿no? Uno es el encargado de BIOS, de controlar los IDE, los SATA y cosas así, y el otro es el encargado de controlar la transferencia de datos entre procesador, chipset, memoria, placa base y gráfica. Bueno, básicamente no os voy a decir qué tenéis que buscar y qué no en una placa base, sino que era un poco, vamos, la intención era un poco que entendieseis un poquito qué es la placa base. Las puedo tocar, esta al menos la puedo tocar con completa confianza. Ya veis que no llevo guantes ni nada, es para material didáctico. Esta placa base no funciona, como veis está doblada, o sea, directamente sufrió mucha dilatación, ha tenido sus años de vida. No es mía, es de un ordenador de un cliente que, bueno, se me compró un nuevo, me lo dejó aquí, la estuve verificando y la placa, pues cada vez que le pica, se apaga, no vuelve a encender. Esta, no. Esto es una placa que sí que funciona, lo único problema que tiene es un pequeño problemita con la wifi, que le fue corregido, que es que le faltaba un tornillo y la tarjeta wifi estaba un poco salida. Pero bueno, vamos allá, chicos, con lo que decía. Lo primero de todo, las placas base las podemos encontrar en varios tamaños. Ya digo que aquí solo os voy a enseñar dos, no tengo otro tipo de placas para enseñaros otros tamaños. Hay más pequeñitas como pueden ser la UTX o la ITX, que ya son placas chiquititas para ensamblar en pequeñas cajas como pequeños ordenadores. Vienen con su propia CPU incorporada. Aquí, como veis, esto es el disipador, debajo está la CPU, está tal cual estaba este ordenador montado. Pero bueno, vamos allá. Placas un poco más antiguas, ¿qué nos podemos encontrar? Pues lo típico, vamos a levantarla. Esto lo podéis encontrar en placas más antiguas, como veis tiene poquitos USB, solo tiene 4, tiene una entrada de red, tiene sus 6 canales de audio para el 7.1 en este caso. Tiene un puerto de serie, un puerto de paralelo y dos PS2, uno para ratón y otro para teclado. Hoy en día placas mucho más modernas no llevan estos conectores. Por ejemplo, mi ordenador de ahora no lo lleva USBs directamente, pero yo tengo 8 USBs fuera. Sí que llevan el sonido, el serial ha desaparecido, pese a que existe, suele ser un conector como este, ¿vale? Un conector tipo así, donde conectas un serial si te interesa. Esto es un conector de audio interno, ahora pasaremos a ello. Y el paralelo, pues se suele utilizar también poco. Hoy en día casi todas las impresoras van por USB y esto se usaba antaño para paralelo. Como veis, la placa base tiene varias secciones, que esto es estándar en todas las placas base. Esto de aquí es un conector de energía adicional para corriente de la CPU. Es decir, mantiene la estabilidad de corriente directamente sobre la CPU. El conector principal de la placa, que este es un poco más pequeñito, la otra placa veréis que es un poco más grande. Bueno, los de hoy en día tienen 4 conectores más, no hay que mirar nada más de ahí. Como vemos, normalmente la CPU se coloca arriba. Detrás siempre solemos tener los bancos de memoria RAM. Esta placa es curiosa, bueno, ya veis que aquí la pestaña está rota, la pestaña de la RAM. Pero bueno, esta placa es curiosa porque si la giro, quizá lo veáis bien, no sé si lo podéis leer bien o no, pero os la voy a poner así. Veis que esta placa es una dual channel, soporta DDR normal, DDR2, es decir, DDR normal, DDR2. Las placas más modernas usan DDR3, que es un zócalo diferente. Como veis, la ranura donde encaja la RAM es diferente, el número de pins es diferente. Bueno, esa es una curiosidad, por eso he traído esta placa. Con respecto a las gráficas se pinchan en los puertos PCI Express. Más placas más antiguas utilizaban AGP, que está ya en desuso. O sea, es un puerto que no debería de existir en ordenadores modernos, o no debería de estar.
ya que tiene muy poca transferencia de datos entre el chipset. Bueno, hoy en día digo que es solo uno, y procesador y RAM. Entonces se mejoró pasando a los PCI Express. En este caso este es un 1X, me parece. Hoy en día son 16X los de las gráficas. Estos son puertos PCI, ¿vale? Estos no son PCI Express, son PCI estándar, pero bueno, también nos sirve. Como curiosidad, siempre deberemos de observar una cosa, que tanto la pila como la BIOS siempre se suelen ubicar en esta esquina de la placa base, es decir, mirándola desde arriba. Mejor vamos a ponerla, uy, que me he pinchado por debajo, vale. ¿Veis? Esto me pasa por no usar guantes, pero bueno, como digo, esta placa no tiene nada por qué. Siempre que miramos una placa base hay varias cosas estándar, ¿no? En la parte superior solemos encontrar procesador, memorias. En la placa, o sea, en la parte media hacia abajo izquierda encontraremos nuestros puertos de expansión, así como conectores para conectar diferentes cosas, por ejemplo un conector de infrarrojos, la entrada del H audio para el frontal del ordenador, conectores extra para conectar USBs en la caja. Aquí tenemos un conector de un floppy, o sea de una unidad de disquetes, en desuso completamente hoy en día. Y en la zona inferior derecha normalmente nos solemos encontrar pues la pila, la BIOS, que la BIOS es este chip chiquitito, los puertos SATA, los puertos IDE. La mayoría de placas hoy en día llevan un puerto IDE aquí, si lo llevan. También está en desuso, ya digo que frente a los SATA no tiene nada que hacer. Como vemos, los pequeños conectores para conectar el botón de power, reset y demás de la placa a la caja suelen estar ubicados aquí. Y aquí tenemos un conector de speaker, del pequeño altavocito. La mayoría de placas suelen llevarlo incorporado, pero bueno, también es bonito que a veces puedan tenerlo aquí para conectarlo a la placa. Otras cosas que nos encontramos son X conectores por la placa, por ejemplo CD de audio. Esto hoy en día no se usa. Antaño los CD-ROMs necesitaban este conector para reproducir audio. Ya no sirve para nada, es poco probable que lo encontréis. El South Bright, un poco probable también que lo encontréis en placas más modernas. En la siguiente que veremos también lo tiene aún, pero normalmente las placas más modernas han eliminado el Not Bright, o sea, este chipset de aquí ha desaparecido y aparece uno aquí más grande con un disipador que lo controla todo. Esto es lo primordial, ¿eh? Luego el socket que veis debajo no os lo enseño, que este es el 775, ya digo que esta placa está montada, está así. Esto es más o menos lo básico que tenéis que tener en cuenta de una placa base, los componentes que traen. También podéis encontrar en diferentes zonas de la placa base, dependiendo del modelo, conectores como este, que pone CPU fan. Bueno, perdón, chasis fan. El CPU fan estaría aquí, ¿vale? Que este es de 4, los de 3 son de chasis, conectores de chasis. Y bueno, básicamente eso es todo con respecto a una placa base por encima, ¿eh? Ahora vamos a ver una más moderna. Espera, permitidme que quite esto de aquí. La voy a poner aquí en una caja de madera que tengo. Y vamos a ver esto de aquí, que no vaya a perder esto. Esto es su pletina de contacto. Esta placa base pues vino a mí como una devolución de un ordenador que monté, en el que la wifi no iba bien, y es que al parecer cuando lo ensamblaron en fábrica se olvidaron de poner un tornillito que había aquí que aguantaba la placa. Entonces esto lo arreglé yo, esta placa está completamente funcional. Y bueno, ya veis que es una placa un poco más moderna, eliminó completamente el AGP. Ya sí que aquí tenemos un PCI chiquitito, un PCI 1X. Los otros son PCI, no sé si veis la diferencia de estos con respecto a los otros, pero bueno, son PCI estándar estos. Y bueno, veremos varios cambios, aparte del tamaño, el tamaño no importa. Primero de todo, el conector de la CPU, o sea, de la CPU, del ventilador de la CPU está aquí, está detrás de las memorias. Esto es solo tema de diseño, o sea, eso no importa. Cogemos los conectores frontales, ya tenemos aquí una salida VGA directamente, porque los procesadores, no sé si os sabéis, pero los de socket 1155 de Intel, os estoy hablando de placas para procesadores Intel, pueden llevar un núcleo gráfico, entonces directamente pueden utilizar una salida gráfica. Seguimos teniendo un serial, seguimos teniendo un paralelo, seguimos teniendo solo 4 USBs, uno de red, sonido más sencillito, este no soporta 7.1, y wifi. Como bien digo, esto es una placa chiquitita que en su momento monté para unos ordenadores que no son para uso ni de oficina ni nada así, sino que controlan unos tornos, ¿vale?
utilicé esta placa, pues venía bien, ya que así eliminaba cables que iban hacia el torno, podían trabajar por wifi perfectamente, no necesitaban nada más. Es una placa muy sencillita, pero que está bastante bien. Luego, con respecto al socket, no sé si lo podéis ver, los antiguos sockets, el procesador por debajo llevaba unas púas que se insertaban en el socket, y eso era lo que hacía que el socket funcionase. No sé si lo veis, pero en los sockets más modernos las púas están aquí y el procesador es completamente plano. Lo que tiene son unos circulitos de cobre que encajan, y como veis tiene sus esquinas marcadas para que sepamos por dónde va. En el caso de los procesadores más antiguos tenían una esquinita, y en estos más modernos, como veis aquí, no sé si lo veis, pero hay aquí una pestañita y aquí otra que encajan con dos pequeños semicírculos que llevan a los laterales de los procesadores y que encajan en esos puntos. Bueno, parte importante a la hora de escoger una placa base. Primero de todo, deberemos de saber el socket, ya que para elegir un procesador correctamente, pues habrá que saber el socket al que se conecta. Y si no sabemos el socket de la placa base, difícilmente funcionarán. Es decir, si el socket no es compatible, no podremos hacer nada. Normalmente la mayoría de gente recomienda elegir primero el procesador. Yo me gusta hacerlo al contrario. O sea, yo soy partidario de elegir primero la placa base y, con respecto a los requerimientos del cliente, luego decidir procesador. Por ejemplo, estas máquinas se montan con un procesador muy normalito, un procesador de 40 euros, pero es que realmente no necesitaban nada más. Vamos con el resto de cosas. Aquí tenemos los sockets que, aunque son amarillos como la placa anterior, acordaos que eran amarillos y azules, estos son amarillos, pero esto no indica que sean DDR1, en este caso son DDR3. La única diferencia, pues como digo, es que en el color, ¿no? El color, pues mira, yo que sé, a veces los fabricantes los ponen de colorines para hacerlos más monos. No hay una gama de colores específica que nos guíe, no tenemos una referencia clara. Pero digo, es conector DDR3, es memoria ya más rápida, se ve que es una placa más moderna. Vemos que mantiene dos chipsets, porque es una placa de primera generación, es decir, fue de las primeritas que salieron, ahora ya no. Pero como veis ya tiene bastante más espacio, falta montar el disipador y demás. Con respecto al su conector de corriente, como veis, tiene aquí uno específico para la corriente del procesador. Y como veis tenemos aquí este conector de placa base que ya es más grande, como veis tiene 4 de más en un lateral, es un extra. Tenemos por aquí también, no sé si lo veis, un conector para un ventilador adicional de la caja. Tenemos aquí ya algo que sí que va a ser un poco extraño para todos, pero bueno, aparte de un controlador, que este no lo veo, que es, a ver, Winbound, no sé exactamente, debe ser controlador de sonido, controlador de red, alguna cosa, no, Realtek. Aquí tenemos nuestro controlador de red, pues a lo mejor es el controlador del PCI o alguna cosa así. No sé, habría que mirar la referencia exacta del chipset. Pero bueno, con respecto a la otra placa, pues como podéis ver, esta mantiene dos SATAs, mantiene un IDE para retrocompatibilidad. Como veis, el IDE ya no está incrustado recto, ya está de lado, ya es básicamente que te demuestran que está en desuso. Tenemos un floppy también. Básicamente se eligió esta placa, pues lo que he dicho, era para un cliente que tiene tornos, y la cuestión es que se eligió esta porque ellos aún utilizaban floppies para meter algunos datos, y bueno, eso era básicamente por lo que se cogió una placa así que parece un modelo un poco más antiguo. Tenemos el conector de CD audio, tenemos un conector de sonido para chasis, tenemos aquí ni puta idea qué es eso, chasis speed off, nada. Nada, eso es un conector que no se toca, eso no es estándar, ese es un conector exclusivo de esta placa, no vamos a hablar de él. Tenemos para un USB externo, tenemos nuestros SATAs, tenemos para hacer reset a la BIOS, como veis una pequeñita bombillita aquí, tenemos para el speaker, que son estos 4 siguientes, y tenemos la conexión del reset, del power y de, bueno, las bombillas y demás, los LEDs y demás de la caja aquí. Como veis aquí, como dato curioso, os diré que no existe una BIOS aquí, sino que la BIOS está aquí, en el lado contrario. Eso es curioso. Y como veis también tiene un short bright para controlar el resto de periféricos. Esto ya digo, es una placa de primera generación, las más modernas. Directamente esto desaparece, esto sube un poco y aquí tendríamos un chipset más grande que lo controla todo. Eliminaríamos los IDE, los floppy y demás. Pues bueno, me parecía curioso traeros esto más que nada para que podáis ver lo que es una placa base. Os lo voy a enseñar ahora por debajo, ¿vale?
para que podáis ver también un poquito cómo se centra. Ya digo que esto era un poco a nivel de hardware y tal. Hasta ahora os hemos dado lo básico, ahora os voy a dar un poco más complejo, ¿vale? En cuanto al diseño electrónico de la placa. Como veis, aquí debajo estaría el socket. Vemos todas estas pistas que van directamente al North Bright, al chipset principal. De aquí vemos que recorren un montón de pistas directamente al South Bright, lo cual nos quiere decir que los dos chipsets están en intensa relación, o sea, están muy relacionados. Aquí tendríamos nuestras RAMs, ¿vale? No sé si lo podréis ver, pero todos estos contactos plateados indican que aquí están los dos conectores de RAM, como veis, muy unidos con el North Bright, procesador muy unido con el North Bright, todas las RAMs súper unidas con el North Bright. Y ahora podríais decirme, bueno, ¿el South Bright para qué se utiliza? Vamos a ir por partes. Como vemos, del North Bright salen 4 pequeños puertecitos, pero no llegan a ir a todos los frontales de la placa base, así como a los PCI y el resto de componentes de la placa base que están unidos al South Bright. Lo veis, ¿no? No es el caso del PCI Express, que como veis está directamente unido al North Bright, al chipset principal, que en este caso pues ya digo que esto sí que está unido. Ya digo que todos los demás dispositivos que se consideraban secundarios estaban unidos al South Bright. Ya veis que los PCIs normales, el floppy, el IDE, los SATA que están aquí y todos los conectores frontales de placa, como veis las pistas siguen por aquí un caminito, pum, 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 y llegan al South Bright. Bueno, esto es un diseño que está bastante bien. Es un diseño que la verdad está bastante bien. Ya digo que hoy en día se ha eliminado esta dualidad de chipsets. Solo hay una en placas Intel. Placas AMD lo desconozco. Con respecto a la parte frontal, yo que os podría decir, si me traéis una placa de estas, primero que todo os podría decir que no es una placa gamer. No es una placa gamer. Lo sé porque esta plaquita wifi está justo al lado del PCI Express. En caso de querer montar una tarjeta gráfica grande, esto tendría que eliminarlo, seguro, ¿vale? O estarían muy juntas, incluso podrían hacer cortocircuito. También os podría decir que la cercanía con las RAMs y con el conector, lo mismo, impiden que una tarjeta gráfica grande pueda ser montada aquí, ¿vale? No todas las tarjetas gráficas son planas de este lado y crecen hacia aquí, sino que hay algunas que también tienen disipador por el otro lado. Esto lo impediría. Por tanto, esto no es una placa para gamers, eso sí que se puede decir del tirón. Con respecto al resto de dispositivos, pues la verdad es que están bastante bien. La verdad es que está bastante bien organizado. Vamos a volver a coger la otra placa base. Quiero enseñaros una cosita. Aquí está, ¿vale? Como veis en esta placa base en su tiempo era una gran placa base, como veis 7.1 channel HD audio. Esta placa base se pensó para usos estándar. Bueno, mirad, ahora que lo veo, este condensador y este están rotos, a lo mejor por eso es por lo que no funciona la placa. Bueno, mira, pues haremos una prueba, aprovecharé para hacer mañana seguramente un vídeo de cómo reparar una placa, a ver si es cierto que es esto. No sé si los veis, están bufados. No me había fijado desde el otro lado, a ver si es eso lo que hace que la placa no funcione bien. Bueno, lo que iba diciendo, esto era una placa estándar, ¿no? Aparte que tenía 7.1 de sonido, se podía utilizar para juegos o no. Como veis, el PCI Express ya estaba más separado del resto de cosas. O enchufabas una GP o una PCI Express, ¿vale? Las dos no pueden funcionar. Como vemos, si pones aquí una tarjeta muy grande, evitaría que tú pudieras conectar un IDE. Pero como se pusieron los SATA, ya se supuso que casi todo el mundo migraría a SATA. Eso sería un fallo de diseño. Otros fallos de diseño, a la que encuentro una placa base os iré explicando, pero por ejemplo he visto placas base que tienen muchos SATA, pero que 2 o 3, y esto en placas modernas, encajan justo detrás del PCI Express. Eso es un fallo de diseño, porque si tú pones una tarjeta muy grande, por cojones no vas a poder conectar un SATA, o podrás conectarlos con los conectores esos en L, pero solo en uno. Y bueno, por lo demás se ve que es una placa estándar, pero que esta ya era un poquito más, ¿cómo diría? Más de alta gama. No diría que es una placa de alta gama, pero que sí que no era una placa media como esta, sino que era una placa un poco más compleja. El tema de que pudiera soportar dos tipos de memoria nos hacía bastante compatibilidad con los ordenadores antiguos, y el poder actualizar a una memoria más moderna. Cuando salió la DDR2,
¿vale? Ya os aviso de eso. Hoy en día utilizamos DDR3, ya llevamos 3 o 4 años, que es el estándar, y ahora estamos saltando a DDR4, o sea que como veis esta placa tiene sus 5 añitos seguro. Y bueno, otras cosas que hacen ver que es una placa estándar, pues es como por ejemplo conectores como esto junto. No podríamos aprovechar los dos, es decir, si conectásemos algo aquí, depende de que conectásemos en el PCI, no podríamos. El fallo, que me parece que el conector de corriente vaya aquí. Ya sabéis que la mayoría de fuentes van encajadas en la parte de arriba de la placa. Por suerte las cajas de hoy en día las ponen abajo, pero bueno, eso implica que el conector principal tiene que hacer brinco por encima de la placa o por encima de la CPU. Por tanto, si esto fuera utilizado como una placa gamer, pues nos molestaría la gráfica o podría tocar en el ventilador. Esto me hace pensar o bien que es un fallo de diseño o bien que no fue pensada para ese tipo de componentes, no fue pensada como una placa gamer. Y bueno, básicamente esto es todo. Yo creo que a grandes modos y a pequeños rasgos os he descrito lo que es básicamente dos tipos de placas base. Sé que son antiguas, a la que tenga por aquí alguna placa base más moderna os haré otro vídeo. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, por favor en los comentarios del vídeo me lo ponéis, estaré encantadísimo de contestaros. Uy, perdón, que también aprovecho pues para que veáis que las pistas, el sistema de pistas es muy similar a la otra placa. Como veis, el South Bright controla todos los dispositivos pequeñitos, el PCI Express ¡pum!, brinca directamente igual que la GP sobre el Not Bright, las RAMs sobre el Not Bright, procesador sobre el Not Bright, y toda la parte trasera de la placa, perdón, como veis, sigue un caminito de pistas que llega al South Bright. Por tanto, South Bright se encargaba de controlar los dispositivos externos, el Not Bright se encargaba solo de procesador, memoria y puerto de gráfica. Y bueno, ahora sí, cualquier tipo de duda que tengáis acerca de este tipo de placas, cualquier cosita, me lo ponéis en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, lo que sea, decís, hostia, pues me gustaría que hicieras un vídeo de esto, de lo otro, lo mismo en los comentarios, estaré encantadísimo de atenderos. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.